Y le voy a pedir, a suplicar que en este mensaje, si usted no lo escucha hasta el final, es probable que haya alguna parte que usted no va a poder entender y que se va a confundir. Por eso le ruego, le imploro, le suplico que se quede hasta el final, que termine el mensaje, para que usted pueda decir: sí, lo que el pastor Pineda estaba diciendo está respaldado por la Biblia. Lucas capítulo 24. Y leeremos el versículo 15, versículo 16 y luego el versículo 39. Versículo 15 dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. El versículo 39 dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Bendito Dios, toma control total y absoluto de este lugar, Señor. Que tu glorioso Espíritu nos guíe. No queremos predicar mandamientos de hombres ni doctrinas de hombres, sino que lo que está respaldado en tu santa y bendita palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo suplico, te lo pido, Señor amado. Amén. Este tema, este mensaje, lo he titulado La importancia de la resurrección. La importancia de la resurrección. Es probable que hoy escuchen algunos conceptos que nunca han escuchado. Es probable que hoy os escandalicéis cuando escuchéis algunas cosas que voy a decir. Pero cuando el telón se cierre al final del mensaje, diréis: ciertamente lo que el pastor ha predicado está respaldado 100% por la palabra del Señor. La resurrección del Señor Jesús y nuestra esperanza de resurrección, porque las dos caminan de la mano. Sin la resurrección del Señor Jesús no hay esperanza de resurrección para nosotros. Y la resurrección del Señor y nuestra esperanza de resurrección tienen un alcance mucho más grande que lo que usted alguna vez se ha podido imaginar. Es decir, algunas veces hablamos de la resurrección del Señor y hablamos de nuestra misma resurrección que vendrá en el futuro, pero nunca hemos visto el alcance real que esta enseñanza tiene. Lo primero que voy a establecer es que es difícil negar la verdad de la resurrección. Es difícil negarla. Lo que estoy diciendo entonces es que la resurrección es una de las verdades más ciertísimas que puedan haber y existir.
Nadie, absolutamente nadie, con una reflexión sobria. Y cuando digo con una reflexión sobria, me refiero a que no tiene un predeterminado concepto o una tergiversación de la verdad, terminaría negando la resurrección. Hay un libro que lo escribe un escéptico y ateo. Él era profesor de la Universidad de Harvard, Josh McDowell. Ese libro que nosotros estudiamos en cuarto año de teología, que se llama Evidencias que exigen un veredicto. Entre ellas, Josh McDowell toca el asunto de la resurrección del Señor. Un libro que he leído varias veces, y él cita en su libro las palabras de un científico inglés, Brooke Foss Westcott. Y este científico dice lo siguiente: si se reúnen todos los testimonios, no es exagerado decir que ningún acontecimiento histórico es sostenible por una mayor cantidad de pruebas, y pruebas de las más diversos tipos, como es la resurrección de Cristo. Es decir, la resurrección de Cristo tiene pruebas y pruebas y pruebas de diversos tipos, de modo que no es posible negarla. Hay otros acontecimientos históricos que los humanos los creen y no tienen las pruebas que la resurrección de Cristo tiene. Lo que estoy tratando entonces de mostrarles es que solamente que alguien tenga una idea preconcebida y que no quiere ver la verdad, terminaría negando que realmente allá en Jerusalén hay una tumba vacía y que dice que ahí no hay nadie, porque Cristo había resucitado de los muertos. Ahora, para mí, la cruz es importante. La sangre derramada en la cruz es importante. Pero la cruz y la sangre sin resurrección no tendrían valor. ¿Están oyendo en esta mañana? La cruz y la sangre derramada sin resurrección no tendrían ningún valor, y como dice Pablo, seríamos los más dignos de lástima. Pero aquí está la gran verdad contundentemente afirmada y sostenida, que Cristo era lo que dijo ser al haber resucitado de los muertos. ¡Aleluya! Confucio fue un tremendo maestro, pero no resucitó de los muertos. Buda fue un tremendo hombre en meditación, pero no resucitó de los muertos. Aún María, la madre de Jesús, no ha resucitado todavía de los muertos. El único que vive y permanece para siempre es Cristo nuestro Señor. Por eso yo les dije que este mensaje tiene que ponerle atención. El teólogo M.T. Wright, ¿se dan cuenta que hablo inglés también, verdad? Bye. M.T., es decir, N.T. Wright. Cuando uno lee a Wright, él es muy debatido por sus ideas sobre la justificación. Es decir, cuando él expresa su contenido de esa doctrina, uno se queda, wow, no, como que no le parece lo que él expresa, y sobre otras doctrinas más, las cuales se ven inclusive hasta falsas, doctrina falsa.
No obstante, cuando el señor Wright escribe acerca de la doctrina de la resurrección, él es conocido y muy popular por su defensa convincente de la esperanza de la resurrección. Y el Wright escribe de esta manera, dice él: yo y otros hemos investigado bastante extensamente todas las explicaciones alternativas, antiguas y modernas, que tratan de la formación de la primera iglesia y del perfil de su fe. La mejor explicación por lejos, dice él, es que Jesús de Nazaret, después de haber muerto totalmente, aleluya, esto es importante, y ser sepultado, es decir, murió totalmente y fue sepultado. Él murió y fue sepultado, y al tercer día se levantó de entre los muertos, al tercer día resucitó de los muertos a la vida. Y aquí va lo que va a escandalizar a algunos. Cuando Él resucita, ¿cómo resucita? ¿Cómo resucita? ¿Cómo era el cuerpo? Porque la Biblia dice que tenía cuerpo. Él resucitó con un cuerpo renovado. Un cuerpo renovado. Por favor, yo quiero que hoy estiren la masa gris de su cerebro. No solo un cadáver revivido. No solo un cadáver revivido, como a veces la gente dice despectivamente. No, Él resucita con un cuerpo renovado, un nuevo tipo de cuerpo físico. Un nuevo tipo de cuerpo físico. Porque los discípulos están encerrados con miedo. Las puertas están atrancadas. Las ventanas aseguradas. Y con ese nuevo cuerpo renovado, con ese nuevo cuerpo físico con el que había resucitado, Él entró sin que las puertas estuvieran abiertas. Y les dijo: paz a vosotros. Perdonen mi locura, pero para mí eso es importante. El cuerpo renovado, no un cadáver resucitado. No quiero que piensen que Cristo resucitó así todo. Así que cuando se resucita, Él recuerda que había pasado todo el sufrimiento, espinas, latigazos, clavos, y que se levantó y que tuvo que ir a un cuarto de emergencia para volverlo a recuperar. No, Él se levantó con un cuerpo renovado, con un cuerpo físico totalmente diferente. Aleluya, aleluya. Un nuevo tipo de cuerpo físico que dejó atrás una tumba vacía. Utiliza el material del cuerpo original. Aleluya. Pero poseyendo nuevas características. Utiliza el material del cuerpo original, pero poseyendo nuevas características que nadie esperaba ni se habría podido imaginar, lo que a su vez ocasionó un cambio significativo en la forma de pensar de aquellos que se encontraron con Él. Era Jesús con su cuerpo original, pero ahora ese cuerpo original había sido renovado
y poseía características que ni los discípulos ni nadie se las había imaginado. Aleluya. Es decir, por eso ese cuerpo físico renovado con esas características podía pasar paredes, podía estar aquí y en menos de lo que le hace así, estar a billones de distancia. Vamos, vuelen la mente hoy. ¿Por qué es importante eso? Porque el cuerpo con el que nosotros vamos a resucitar será un cuerpo semejante con el que Cristo resucitó. Observe. Aleluya. Aleluya. A pesar de esto, en la actualidad muchos se niegan a creer en la resurrección. Y no solamente gente de afuera, ateos, agnósticos, escépticos. No. Aquí dentro de las iglesias hay gente que no cree en la resurrección. Y por eso hoy ellos de lo menos que están hablando es de la resurrección. Porque son cristianos nominales, de nombre nada más. Pero el auténtico cristiano, el verdadero Hijo de Dios, celebra que Cristo se levantó de entre los muertos y vive para siempre. En otras palabras, muchos de los que confiesan ser cristianos no creen realmente en el milagro de la resurrección. No lo creen. Y yo les digo una cosa: si nosotros dejamos de lado la resurrección, quitamos toda nuestra esperanza. Porque nuestra única esperanza radica, se establece en el hecho histórico ciertísimo de que Cristo resucitó de los muertos. Si no fuera por ello, no vale la pena estar aquí. No vale la pena perder nuestro tiempo aquí. Si usted no cree en la resurrección, no vale la pena que esté aquí, porque nuestra única esperanza de gloria se llama que Cristo resucitó de los muertos. Y la piedra de toque, donde el cristianismo se levanta o el cristianismo cae, es la resurrección. El cristianismo es lo que es gracias a la resurrección. Lo que estoy diciendo es: sin resurrección no hay cristianismo. Por eso cuando nosotros vamos a los libros históricos de los primeros años después de que Cristo resucita del Imperio Romano, todos dicen: y de un alegato de un tal Jesús que fue crucificado y que sus discípulos afirman que vive, que resucitó, que está vivo. Esa era la doctrina fundamental y sigue siendo la doctrina fundamental. La doctrina fundamental no es que te vienen días mejores o años mejores, o que te viene una casa mejor, un carro mejor o lo que sea mejor. La doctrina que predicaban los apóstoles, y que es la doctrina que nosotros tenemos que predicar, es que Cristo murió, fue sepultado y al tercer día se levantó triunfante de la tumba. Usted dirá: sí, no tiene que gritarme tanto. Sí, por supuesto. Yo ya esto lo he oído muchas veces. Ya lo escuché muchas veces, de que Él resucitó. Y es más, quiero que sepa, pastor, yo creo en la resurrección. Sí, pero una cosa es decirlo con la lengua, con la boca, y
otra cosa es creerlo con el corazón. ¿Y por qué razón, pastor? Porque muchos parecen, por la forma en que viven, que no creen en la resurrección corporal de Jesús. Pastor, a ver, ¿por qué? Porque el que tiene esa esperanza de gloria sabe que nuestro verdadero futuro no está aquí en la tierra. Nuestro verdadero futuro está allá con Él. Aquel vio los graneros y dijo: alma mía, disfruta, mira cuántos graneros tengo llenos. Y llegó alguien y le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y quién se quedará con todos los graneros que tienes hechos? Aleluya, aleluya, aleluya. ¿A quién le quedará todo su esfuerzo y todo su trabajo y todo lo que ha ahorrado y todo lo que usted ha hecho? ¿A quién le quedará? Cuando uno tiene la perspectiva de la resurrección, uno sabe que aquí vamos de paso, que nuestro destino final es la patria celestial. Y por eso hacemos tesoros en el cielo, donde no entra ni el ladrón ni la polilla. Aleluya. Bueno, sigamos con esto. Si usted no cree, o usted confiesa con su boca que cree, pero es un creyente nominal, usted no cree ni en la resurrección del Señor ni en la suya propia. Es decir, hay muchos que viven prácticamente con aquello de que disfruta la vida porque después de esta vida no hay otra. Así hablan, así se expresan, de que hay que aprovechar a lo máximo aquí esta vida porque después de esta. Por eso esta semana han comido pescado hasta morir. Mire, usted está sorprendido por lo que estoy diciendo, ¿verdad? Y claro, una vez un predicador fue criticado por su congregación. Cuando este predicador estaba enseñando que el Señor Jesucristo glorificado, todavía era el hijo de David y un ser humano. Sí, le doy derecho a que piense y reflexione en lo que estoy diciendo. Que el Jesucristo resucitado todavía sigue siendo el hijo de David y con un cuerpo, o más bien como un ser humano. Posible, hay algunos cristianos que inconscientemente nieguen que Jesucristo realmente ha resucitado como hombre. Cristo no resucitó como Dios. Cristo resucitó como hombre. Muchos de ustedes no lo entienden. Pero allá en 1 Corintios 15:21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¡Gloria a Dios! Pastor, pero eso vaya, estoy de acuerdo que resucitó como hombre, pero eso que todavía sigue siendo hijo de David. Aleluya. Vayámonos a 2 Timoteo 2:8. Acuérdate, le dice Pablo a Timoteo, de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Y en Apocalipsis 22:16, yo Jesús he enviado mi ángel
para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Fíjese bien, en su libro Unidos en la Verdad, el gran teólogo Erwin Lutzer dice: repetidamente me he encontrado con cristianos que creen que el cuerpo del Señor vino de María. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Que el cuerpo del Señor vino de María. Y la parte espiritual, alma y espíritu, provino de Dios. Y que Él tuvo que ser, y aquí vamos, esta es la parte que tienen que pensar. Él era un ser humano en todo. ¿Era un ser humano en todo? No me tengan miedo. Definitivamente Él era 100% hombre. %100 hombre, aunque también era 100% Dios. Pero el que nos vino a redimir no fue el 100% Dios, fue el 100% hombre. ¿Por qué razón? Porque por un hombre entró el pecado. Y Cristo, el impecable, el único santo y recto que ha vivido en esta tierra, vino a demostrar, así como lo dicen los mexicanos, que sí se puede vivir una vida en santidad y agradable a Dios. Él no sucumbió a la tentación como Dios, porque como Dios, para Él era fácil no sucumbir a la tentación, porque una de sus características es la santidad. Así que para Dios es totalmente contra la naturaleza hacer el mal o hacer el pecado. Es antinatural para Él, porque Él nada más hace lo recto y lo perfecto y lo bueno. Aleluya. Así que como Dios era fácil vivir una vida impecable y de santidad, no, Él vivió una vida impecable y de santidad como hombre. Aleluya. Vaya pues, Él era Dios, el que está muriendo en la cruz. ¿Quién está muriendo, Dios o el hombre? ¿Quién fue el que descendió a los infiernos? El hombre que había vencido, que no podía nadie señalarle: estás aquí porque te lo mereces. No, Él estaba ahí y no tenía por qué estar ahí, pero Él estaba ahí para ir a reclamar las llaves que en algún día Adán le entregó en el huerto del Edén, y ahora dijo: ahora vengo a recuperar lo que una vez Adán te entregó. Aleluya. Aleluya. Bueno, Él era totalmente hombre para llegar a ser nuestro redentor. Él no podía ser nuestro redentor si no era totalmente hombre. Si eso es así, entonces solo puede ser verdad que el hombre Jesucristo en su totalidad ha resucitado. Aleluya. ¿Lo están ahora entendiendo? Es decir, que Dios resucitara era sencillo y fácil.
pero que el hombre Jesús resucitara. Esto es lo extraordinario y lo milagroso, porque ningún hombre lo logró o lo logrará, solo Él por su perfección. Aleluya, pastor. Entonces, sí, la resurrección no fue un truco mágico, un truco barato de magia, como algunos pretenden disfrazarlo. No. Y es así como Jesucristo, como hijo de hombre total, como hijo de hombre total, vino a la tierra, se hizo hombre, se encarnó, resucita como hombre, sube a los cielos como ese hombre glorificado y regresará de nuevo a la tierra como hombre glorificado. Yo esto no se lo hubiera predicado, porque algunos no lo están entendiendo. Sé que es demasiado grueso para entenderlo. Este mensaje lo he tenido en mi mente por años. Y hoy dije, hoy no les voy a dar leche con cereal. Y el que lo quiera aprender, que lo aprenda. Aleluya. Bueno, el hecho de que Jesucristo siga siendo humano con un cuerpo glorificado es de suma importancia. Yo diría de importancia fundamental. Porque si nos vamos a Juan capítulo ¿qué? Cuando Juan dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Pero hay otra cita bíblica cuando dice que una de las características de los falsos maestros del anticristo es que ellos negarán a Jesucristo como viniendo en carne. Primera de Juan 4:2. Y en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. El que lo niega que ha venido en carne es del anticristo. Pero el otro versículo dice que no solamente vino, sino que vendrá en carne. Aleluya. Aleluya. Me parece, hermano Henry, que ese versículo no lo anoté, pero bueno, solamente lo puse acá. ¿Ah? No, ese es 1 Juan 4:3. Donde dice que viene. En segunda de Juan, sí, segunda de Juan. En segunda de Juan, ahí está el versículo que trata de que Jesucristo volverá en el futuro. Jesucristo volverá en el futuro como verdadero ser humano. Me parece que es el versículo 7, hermano Juan, de la segunda. Aquí se lo busco rapidito porque este mensaje tiene que ya casi terminamos cuando terminemos. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Eso tiene que ver con los que dicen que no vino en carne, que no vino en carne. Entonces, lo que estamos tratando de establecer es que quien niega la segunda venida corporal del Señor Jesucristo como viniendo en carne, según Juan, es anticristo. Pastor, mire, todavía, vaya, aquí voy ya a lo grueso, ¿ok? Vamos. Mire, cuando el eterno Hijo de Dios se hizo hombre,
tomó un cuerpo. Un cuerpo que la Biblia dice que había sido preparado para él. ¿Se acuerdan ustedes? De acuerdo a Hebreos capítulo 10, versículo 5. Hebreos capítulo 10, así corramos con la Biblia. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y después de la resurrección, de acuerdo a todos los pasajes que tenemos de la Biblia, siguió siendo humano. Él conservó el cuerpo humano que Dios le había preparado. Lo que hemos leído en la Biblia al comenzar, cuando el Señor se reúne con los dos discípulos que van para Emaús. ¿A quién vieron los dos discípulos de Emaús? ¿A un ángel? ¿Qué fue lo que vieron? ¿A qué vieron? Un ser humano normal y corriente. Ahí va caminando con ellos. Ahí va caminando con ellos. No lo han reconocido porque tenían velados los ojos, dice la Biblia. Pero ahí va platicando y ellos van hablando del gran acontecimiento de que Cristo había muerto y que pues ni modo, que ellos, la gran esperanza que tenían en él, pero que todo se había terminado porque su final había sido trágico. Y viene y él como que les va haciendo preguntas y le dice: tú eres el único que no sabes de lo que ha pasado en Jerusalén. Eres el único que no sabes, porque lo están viendo como un ¿qué? Como un hombre, como un ser humano normal, natural. Y hasta cuando va llegando a la casa le dicen: ¿sabes qué? Ya se hace noche, porque no te quedas aquí en la casa, quédate. Y el dulce compañero del camino acepta y entra a la casa con ellos. Y luego cuando van a comer, el Señor agarra el pan. Y cuando ven que agarra el pan, el corazón de ellos empieza a palpitarle, porque solo el Señor partía el pan de esa manera y lo bendecía de esa manera. Ahí se les abren los ojos. ¿Y cómo es que le dicen al Señor? A ver. Aleluya. Aleluya. Estamos ahí en Lucas. Mas los ojos de ellos estaban velados, así como los de algunos en esta mañana. Y luego, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero? Ya Cristo había resucitado. Eres el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días. Entonces él les dijo, haciéndose: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había, nosotros esperábamos tiempo pasado, era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio.
Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Entonces Cristo tenía un cuerpo corporal, humano, pero diferente, glorificado. Porque desapareció. En un sas desaparece. Salen afuera y no lo ven. Las características del cuerpo glorificado. Aleluya. A los discípulos, allá en Hechos, Lucas, 24:39. Porque mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían ¿qué? ¿Que veían qué? Espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, y que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¡Gloria a Dios! De acuerdo a Pedro, que nos habla en el capítulo 10 de Hechos, versículos 41. Y los fieles de la circuncisión, 10:41. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Dice Pedro que Jesús se les apareció a ellos, a los testigos que estaban preparados, y que Jesús, después de haber resucitado, ¿qué hizo? Comió tacos y pupusas. Eso no quiere decir que ese cuerpo glorificado necesite alimento, no, o que necesite aire, tampoco, sino que son las características del cuerpo glorificado que Cristo tenía, y que son las características del cuerpo glorificado que nosotros vamos a tener. Cuando María Magdalena le vio, cuando fue a buscarlo, en Juan capítulo 20, versículo 15, Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano. Denme un segundo. ¿Por qué no lo reconoció María Magdalena, a la que el Señor le había sacado todo el montón de demonios? Y no le diga: uy, porque a usted le ha sacado más. Y que era una de las que estaba cerca del Señor todo el tiempo. Si usted ha estado cerca de mí, ¿cómo no me reconocería? Pero ¿por qué María Magdalena no lo reconoce? Porque María Magdalena tenía en su mente el cuadro de aquel Cristo destrozado, hecho pedazos en la cruz, y ahora está viendo a alguien con un cuerpo renovado. Y lo confunde ¿con qué? Pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime, ¿dónde lo has puesto? Y yo lo llevaré. Entonces lo que María estaba viendo era un hombre,
Un cuerpo normal y corriente. Y no se da cuenta que es Jesús. Hasta después. Hasta después. Aleluya. Ahora, yo les pregunto a ustedes, y aquí estamos terminando para que ya se vaya, por favor, ya. Pero en el capítulo 2 del libro de los Hechos, ay Dios mío, ya es el último momento que Jesús está con sus discípulos. Está dándole las últimas instrucciones. Y luego Jesús, con ese cuerpo glorificado, renovado, Jesús empieza a subir. Jesús empieza a subir. Dios mío, esta fue una experiencia para los discípulos cuando ven que está venciendo la ley de la gravedad. Porque la ley de la gravedad dice que si yo suelto esto, no se va hacia arriba ni para los lados. La ley de la gravedad, que es la ley que hace que nosotros no salgamos volando de la superficie de la tierra, que es redonda, por esa ley de la gravedad. Y ven que Jesús empieza sin motor, sin aquellos aparatos que usaba el agente 007 James Bond. Jesús empieza a subir y a subir y a subir hasta que llega a las nubes. Y cuando uno está despidiendo a alguien, ¿cómo está haciéndole? Los discípulos están. Y él les ha dicho que va a venir por ellos, que no se pongan tristes. Pero en ese momento se aparecen dos ángeles a la par de los discípulos. Dice: varones galileos, ¿qué estáis mirando? Hechos 2, 10 y 11. ¿Qué estáis mirando? Si este Jesús, así como se ha ido al cielo, así volverá de nuevo. Entonces, lo que vendrá, ¿va a ser un espíritu o qué es lo que vendrá? Con un cuerpo glorificado. Cuerpo humano glorificado. Pastor, todavía no estoy convencido. No hay problema, yo le tengo paciencia. Pero ya en el capítulo 7, versículo 55, Esteban está siendo apedreado. Esteban está siendo apedreado. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Por qué es importante entender este tema? Porque de acuerdo a Filipenses capítulo 3 versículo 20 al 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos,
de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. No me vuelvan a preguntar en el amor de Jesucristo que si nos vamos a conocer en el cielo. Pastor, y nos vamos a conocer en el cielo. El tema que tenemos es sorprendente. Seremos los mismos, pero con cuerpos glorificados. Lo únicamente que en el cielo no se va a permitir barba. Aleluya, 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 aleluya. Aunque me lo llevé por arribita, no quise entrar porque les vi la carita de asustados. Porque todos los que tenemos la idea es que Jesús muere como Dios, va al infierno como Dios y resucita como Dios y sube a los cielos como Dios. Y que cuando anduvo en la tierra anduvo como Dios. Conceptos totalmente equivocados. Los milagros que Jesús hizo mismo, que son extraordinarios, por cierto, pero Él dijo: las cosas que yo he hecho, vosotros también las haréis, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Cuando aquellos vieron que la higuera, que solamente eran hojas, escuchen el mensaje que prediqué el miércoles. Escuchen el mensaje que prediqué el miércoles, por favor. Donde el Señor fue a la higuera porque la hoja estaba diciendo: tengo fruto, las hojas. Y no tenía nada. Solo era pura ¿qué? Bulla. Pero no tenía nada. Y el Señor no quiere bulla, el Señor no quiere hojas, el Señor quiere fruto. Ya no, pónganse de pie, ya es suficiente lo que les he dado, ya. Cristo viene. Y así como Él se fue, así vendrá. Yo quiero preguntarles a ustedes. Por ejemplo, cuando Arodi Espinales canta el canto ya me vi caminando en el cielo. Y dice que ahí va a ver a Pablo, a Bernabé, a Pedro, a David, y que será maravilloso. Pero ¿cómo él va a saber quién es Jesús si no tuviera un cuerpo humano glorificado? ¿Por qué razón, Pastor Pineda? Porque ahí entraríamos a una profundidad un poquito mayor. Dios es espíritu, y un espíritu no tiene cuerpo, es incorpóreo. Eso es lo maravilloso de Jesús. Él es Dios, y como Dios es espíritu, pero al mismo tiempo Él conserva el cuerpo con el cual vino a vencer al diablo, al mundo, al pecado. Padre, te damos gracias en esta mañana. Sea tu nombre exaltado, bendecido y glorificado. Glorioso Espíritu de Dios, gracias por la esperanza que tenemos, Señor. Esperanza que no avergüenza, esperanza real, que un día también nosotros nos levantaremos de la tumba
de la tumba fría con un cuerpo incorruptible, glorificado como el tuyo, Señor.